De entrada, doctor Valenzuela, te agradezco la disposición en tiempo y espacio de hacer esta entrevista que va más en el tono de un conversatorio. Eh, Sabemos que eres ya un referente de los estudios socioculturales y también de los estudios, digamos, de lo que hace a las juventudes, un referente en México y en América Latina y una gran tarea para los que te leen y te siguen, ponerse al tanto y al corriente de la gran diversidad de tu obra. Entonces, en ese tenor, te agradezco y empezaría justo con esto que conversábamos en relación a si nos pudieras empezar a comentar cómo es que llegaste, ¿no?, al campo o al escenario de los estudios de los procesos socioculturales que van definiendo básicamente en lo que has estado durante años las fronteras o estas fronteras reales e imaginarias de México y Estados Unidos. Así es que, adelante, mi estimado. Muchas gracias, doctor Nateras. Mire, lo que habría que señalar de entrada es que efectivamente en mi caso específico, lo he dicho en varias ocasiones, ha sido una trayectoria atípica. No vengo lo que sería la continuidad en términos de los procesos educativos tradicionales, sino que vengo más bien de las discontinuidades en relación con una interrupción de mi formación para dedicarme a acompañamiento comunitario y obrero por varios años. Mi incorporación al mundo académico básicamente se da desde de un solapamiento de este trabajo, digamos, social, este trabajo comunitario, este trabajo de organización con, con comunidades y con algunos sindicatos, y que lleva fundamentalmente a buscar lo que sería una manera de que este trabajo se transformara en una suerte de producto académico o el inicio de una carrera académica. De tal manera que mi primera incursión en el trabajo investigativo, digo, en una perspectiva más de buscar una transformación en las condiciones de vida de ciertos sectores de la población, se da pues en el mundo obrero, primeramente. Posteriormente, trabajé en el campo de la juventud, de manera específica frente a lo que era una campaña muy fuerte de hostigamiento, de una campaña biopolítica en contra de los cholos, acá en la frontera norte de México, Estados Unidos, y que en esta campaña básicamente se ponían en la mesa algunos de las apuestas eh, más agresivas de las derechas que no han desaparecido, que siguen presentes: reducción de edad penal, lo que sería redadas y racias que fueran legitimadas en términos constitucionales. Y todo esto se justificaba bajo la supuesta condición violenta de los jóvenes. Después se va a vincular esta estrategia, en el caso de los cholos, con lo que se da en el centro del país, con los chavos banda, los panchitos, donde también se dan este tipo de posicionamientos. E incluso una persona que llegó a proponer que se diera premios a policías pues, que lastimaran o que mataran a algún chavo banda. Entonces, dentro de ese trabajo en los barrios, con las organizaciones de cholos, particularmente a lo largo de la frontera, esto te lleva inevitablemente a trabajar con la condición fronteriza, una condición en la cual yo nací, ¿no? Yo nací en un ambiente, en un ámbito fronterizo, y por lo tanto algo que conozco bien, y que por lo tanto pensar, hacer una interpretación de ciertos procesos sociales, culturales, pues no podía realizarse desde una perspectiva tradicional que seguía siendo dominante en las ciencias sociales y humanistas en nuestro país, que era pensar desde el referente del Estado Nacional. En este caso estamos hablando de fenómenos el caso particular del Pachuco y los cholos, que tienen una impronta transfronteriza y solo así se pueden comprender.
este fenómeno del pachuquismo que había nacido a finales de los años 30 y que rápidamente, digamos, se convirtió en un fenómeno masivo al cual se adscribieron amplias masas, grupos, sectores juveniles precarizados en ambos lados de la frontera, que después se dio la estafeta a el cholismo. Y con el cholismo, pues se recuperan muchos de los aspectos que había venido trabajando el Pachuco, pero todo desde esta perspectiva transfronteriza. Y entonces ahí lo que tenemos es una recuperación de símbolos y de emblemas que van a ser muy importantes para comprender, digamos, lo que anticipo sería una continuidad de nuestra conversación y que tiene que ver con las organizaciones como tú les denominas, infanto-juveniles en Centroamérica. Entonces, simplemente enumero algunas características para tenerlas presentes cuando recuperemos el tema. Número uno, tenía que ver con una forma de organización territorializada a través de la figura del barrio. Un barrio que se defiende, un barrio que, como titulaste uno de tus libros, ¿no? Vivo por mi madre, muero por mi barrio, se convierte en un referente identitario fundamental para estos jóvenes. Entonces, la defensa del barrio es un asunto, digamos, de primer orden. El segundo es que muchas veces se van incorporando ritos de iniciación, como es la brincada, ¿no? Está brincarle 13, 18, dependiendo de lo que definiera el grupo, segundos, que implica aguantar una golpiza propinada de manera colectiva y que tenía básicamente una función de prueba, ver qué tanta habilidad tenías para responder en caso de una bronca, de un problema, saber qué tan esquinado estaba la persona si iba contigo. El tercer elemento tiene que ver con un habla que tiene que ver con el slang de la frontera. Como he señalado muchas veces, frente a lo que muchos de nuestros intelectuales decimonónicos y de principios del siglo XX, como el propio José Vasconcelos, como José María Iglesias, como Martín Luis Guzmán, eh, como Guillermo Prieto, como Octavio Paz, como Agustín Yáñez, que veían en estos elementos, incluso de alguna manera Salvador Novo, que fue mucho más cuidadoso, pero que veían en estos elementos una suerte de corrupción lingüística que se acercaba a la tradición cultural. Era una suerte de corrupción, digamos, lingüístico-cultural, que de muchas maneras para ellos significaba una traición a la identidad nacional, una pérdida de la identidad, una suerte de agringamiento, una suerte de deslealtad. Entonces, lo que yo venía planteando es que, a diferencia de lo que ellos pensaban, estábamos frente a un proceso de una población que tuvo que reinventar su propio génesis y volverle a darle nombre al mundo, porque la población mexicana que quedó bajo el dominio de Estados Unidos después de la invasión del 47 y que se formaliza con los tratados de Guadalupe Hidalgo del 2 de febrero de 1848, pues no hablaba inglés. Entonces el control, el poder lo tenían los patrones anglos en un ambiente de mucho racismo, un racismo exacerbado. Entonces ellos tuvieron que, de alguna manera, apropiarse el idioma del dominador. Siempre pongo el ejemplo de lo que hizo Calibán frente a Próspero en la Tempestad de Shakespeare, que tenía que aprender el idioma del dominador para poder insultarlo. Aquí era básicamente una estrategia de sobrevivencia frente a un mundo cotidiano donde el poder lo tiene el anglo-estadounidense y el mundo entonces se le impone en inglés. Entonces se lo apropian de alguna manera, pero lo transforman, se lo acercan, reinventan palabras. Y es así que ya en 1924, cuando Daniel Venegas publica su famosa novela Las aventuras de Don Chipote o Cuando los pericos mamen, una novela picaresca, pues ya encontramos muchas palabras que implican un habla fronteriza, un slang de la frontera, donde no solo son las palabras en inglés o su recreación, neologismos a partir de una apropiación de las palabras en inglés, sino también la incorporación de arcaísmos, ¿no? De palabras en desuso, como al alba, como el papiro, el papiro, como palabras como la jaria, palabras como el cantón, el chante, en fin. Entonces, va a ser el pachuco el que va a transformar de la dimensión propiamente laboral a una condición lúdica increíble, donde va a hacer una enorme creatividad lingüística
a través de su propio mundo, a partir de sus propios referentes, ¿no? Va a ser la Jaina, la novia, mi Huiza, también la muchacha, mi Chapete, también mi novia, mi esquina, la novia, o me hace esquina, me apoya mi compañero, el tando, los tramos, los tramados, la lisa, los caclos, los cacles, los guainitos, las tecatillas, todo eso para referirse a los zapatos. En fin, hay tehuacho de una serie ya de neologismos que proviene de huachar. Entonces, toda una serie de incorporación palabras que va a hacer el pachuco y que el cholo se los va también los va a incorporar. Una estética muy peculiar, reconocible, a través del sud-sud, del traje, este traje distintivo del pachuco, que Octavio Paz no entendió y decía que era infuncional. No comprendía que esos hombros anchos y esos pantalones bombachos ajustados en los tobillos eran increíbles para el baile en el swing, el boogie, el mambo, que eran básicamente la recreación de los pachucos. También tenía que ver con una estética desafiante, ¿no? Incorporada por el propio Pachuco frente a las condiciones de racismo cotidiano que vivían. Está también lo que fue la incorporación del tatuaje, que no es esto, que es cierto que muchos pachucos veteranos lo incorporan de la Navy, que no, en el ejército, donde era práctica común, pero no es cierto que esto empieza como una condición del ejército. Como sabemos, los pueblos originales acostumbraban significar sus cuerpos a través de esta suerte de tatuajes que se ponían a través de colores que sacaban de las plantas, de las flores, y una suerte de rodillos que les servían para impregnarlos en la piel o lo significaban, como sabemos bien, dependiendo de ciertas situaciones sociales que se vivían, incluso bélicas. Entonces el tatuaje va a ser otro elemento y un tatuaje que incorpora símbolos definitorios del perfil cultural de lo mexicano. La chicana, la chola, el terruño, figuras indígenas, digamos, Cuauhtémoc como una figura importante, elementos que tienen que ver con algunas figuras de la Revolución Mexicana. Entonces, toda una serie de elementos que tienen que ver con su adscripción en México. Otro asunto tal vez importante es la apropiación difusa del legado muralístico de los grandes del muralismo mexicano que habían crecido durante el periodo, digamos, vasconcelista en la Secretaría de Educación Pública y que en los años 30, finales de los 20, inicios de los 30, pues van a tener enorme éxito en Estados Unidos. Al mismo tiempo que deportan 500,000 de mexicanos, Diego Rivera rompe récord de audiencia en Chicago y en Detroit con sus presentaciones, con las exhibiciones de sus obras. Entonces tenemos, digamos, una serie de referentes incorporados por parte del Pachuco que va a recuperar el cholo. Entonces, esto solo es entendible desde esta relación transfronteriza. Del lado mexicano hay un proceso de circularidad transfronteriza, ¿no? Donde de repente, por ejemplo, uno de los emblemas centrales en los murales y en los tatuajes, que es la Virgen de Guadalupe, como referente identitario nacional, de repente aparece de manera masiva en los barrios mexicanos, una importación de símbolos mexicanos desde el referente, digamos, este referente de circularidad con los pachucos. Entonces, esto, no te escucho. Sí, toda esta cosmovisión de el mundo prehispánico, la raza de bronce, todo este significado de las pirámides y toda la parte, digamos, que recupera también, ¿no? Los Sí, esto es muy murales. importante porque hay que ubicar, el Pachuco no surge en el 39, pero digamos queda hasta los años 50. Es una suerte de protoexpresión de resistencia chicana, porque efectivamente ya en los finales de los 50, los 60, a la par del movimiento de los derechos civiles de la población afroestadounidense, surge el movimiento chicano que se reinventa como pueblo a través de la reincorporación de referentes culturales mexicanos como símbolos de resistencia social, política y cultural. Entonces, el tema de la reinvención de Aztlán, toda esta recuperación de un pasado mitificado, que sirve como un referente efectivamente identitario
frente al racismo que seguía siendo muy fuerte en ese momento. Entonces, esta relación se da de manera importante con los pachucos. Por ejemplo, el tema de los cholos y ya la apropiación amplia de los Claro, murales se da en un contexto donde la resistencia chicana empieza a utilizar el muralismo como uno de sus principales elementos expresivos y lo pone en los barrios, justo en los barrios donde vive la población mexicana, donde viven los cholos. Entonces ellos se apropian de esta, por eso digo, el legado difuso de un muralismo que va de esta, digamos, propuesta de los grandes muralistas y las grandes muralistas mexicanas, la pasa por toda la recreación chicana y su apropiación en los barrios, digamos, de los cholos en Estados Unidos y luego en México y en otras partes. Entonces, todo esto es muy importante para entender. Ahora, pero el cholo incorpora otros elementos. En el cholo se vuelve ya más claro el tema de la incorporación de la malla o la red en la cabeza, que es una marca de la terciarización de la fuerza de trabajo mexicana en Estados Unidos, que trabajan en restaurantes, en fin, que tienen que utilizarlo como un claro. recurso La higiénico. bandana le llaman, ¿verdad, José Manuel? No es la red, la bandana es el Claro. paliacate. El Ah, paliacate que básicamente es el pañuelo, que se utiliza, digamos, en el trabajo en el campo, en la construcción, para detener el sudor. Ellos lo que hacen es claro. colocarlo casi pegado a los ojos, lo que obliga a que para ver tienen que levantar la cabeza y eso les otorga una actitud de desafío. Entonces, la bandana que empiezan a utilizar, la camisa Pendleton, esta camisa de trabajo en las regiones frías, donde solo se van a botonar el de Claro. arriba y dejan, a diferencia de lo que hacemos la mayoría, que hacemos, botonamos todos menos el de arriba, ellos lo hacen al revés. Y luego recuperan, que es una camisa de trabajo en regiones frías. Y luego los dikis o los pantalones de mezclilla, caquis, plomos, grises, que es un emblema de trabajo en la industria. Las sandalias, digamos, Claro. sandalias pues de tela, son zapatos que se utilizan en trabajos donde se permanece mucho tiempo de pie. Las cholas usan unas ligas, que era parte del trabajo industrial que tenían que Sí. colocarle en los productos, entonces se la van dejando en las manos. Entonces el cholismo lo que va a hacer, cuando la gente se asombró de dónde saca esa extraña forma de vestir, pues no, lo único que hizo fue cambiar del contexto de los emblemas laborales al mundo del barrio. El otro gran asunto que vale la pena destacar aquí es que, Pero ahí, José Manuel, una cuestión tiene que ver con toda esta, digámosle, idea de la cuestión de la estética corporal resignificada, como lo que le llaman el Mexican Pride, el orgullo mexicano ante lo que tú decías de la discriminación y el racismo, que recupera igual símbolos de sus labores, ¿no? En el campo, sus labores en la fábrica y demás. Ese es el valor simbólico. sí, como no, esto lo desarrolla el movimiento chicano, movimiento político digamos, de, de lucha contra el racismo y de búsqueda de nuevas condiciones para la población mexicana y de origen mexicano en Estados Unidos. Pero también se lo apropian en los barrios los cholos. Claro, Entonces, efectivamente, Brown is beautiful junto al Black is beautiful. Entonces, todo esta hay una cuestión de orgullo y frente al racismo. Al final de cuentas, es una apuesta que se define de manera muy clara en dos dimensiones. Frente al racismo en Estados Unidos y frente al clasismo del lado mexicano, porque los mexicanos también son los jóvenes pobres los que van a resentir el hostigamiento y el acoso de los sectores con mayores poderes. Pero un asunto que vale la pena colocar o que debe de colocarse es que desde un punto de vista, el surgimiento del pachuco, del pachuquismo, genera una de las primeras condiciones desde las cuales irrumpen las mujeres para tomar la calle. La pachuca va a ser una figura que demuestra que puede pistear como los vatos, que puede bronquear como los vatos. La Pachuca toma la calle, toma el espacio público, asume rutinas que estaban vedadas para las mujeres, empieza a vestirse también, a colocar su propia marca identitaria, empieza a utilizar las limas para las uñas, que eran unas limas metálicas, le sacaban filo como cuchillos y las traían y cuando empezaban las broncas podían pelear con ellas o se metían navajas guillet, unas que había antes,
de doble filo que las partían y se las metían entre el cabello. Si las agarraban del cabello, pues obviamente se cortaban las manos. Entonces, la pachuca de muchas maneras fue una figura transgresora de la imagen tradicional de la mujer mexicana, y esto lo continuó la chola también como una figura de mujer de barrio con otros códigos, que toma la calle y que también aprende a defenderse. Esto no significa, déjame terminar, no significa que el machismo hubiera terminado, Claro, hubiera sido una claro. relación igualitaria en los barrios. Seguían prevaleciendo formas muy desiguales en las relaciones, y concluyo esta parte diciendo que cuando yo fui por primera vez a un barrio cholo en 1980, pregunté a cuánta gente hay en el barrio. No, me dijeron como 50. Yo pregunté cuántas mujeres. No, unas 20 y 50 vatos. O sea, es esta presencia-ausencia, es el ser y no ser al mismo tiempo. Entonces es esta condición subalternizada dentro del propio barrio, aunque la imagen, digamos, pública de la chola atemorizaba, y era una figura que supo, digamos, utilizar ese poder que daba la propia imagen que la sociedad construyó sobre el cholismo. Sí, déjame, mm, digamos, comentar algunas cuestiones a partir de todo el relato que nos has expresado. Me parece importante esta parte de tu vivencia y experiencia de la condición fronteriza, en términos de que tú eres de Tecate, y que eso desde algún lugar te lleva a reflexionar en términos a tu propio contexto de lo que hace justamente a la condición más que nada transfronteriza, ¿no? Y sí, recuerdo que en algunas conversaciones nos has señalado que fuiste obrero de la Tecate, y ahí dirigente sindical, ¿no? De una gran oratoria. Y creo que aquí es importante en términos de que, bueno, quizá tú serías uno de los primeros académicos activistas en su momento, y a partir de ahí, bueno, tienes toda la ubicación de las cuestiones de las injusticias sociales y demás, que te fue llevando al campo de las juventudes, y con este relato que nos haces, ¿no? En relación a los pachucos, los cholos, luego se me vino a la mente, y ahí te quería justamente preguntar, de qué apreciación te tiene creo que es uno de tus primeras obras, de tus primeros libros, justamente a la Brava S, ¿no? Es tu libro de Cholos, Punk, Chambos Banda, que te lo edita el Colegio de la Frontera Norte en 1988. Y esto te lo he comentado, que ya en esa época ya te leíamos, era un libro impactante en relación a que justamente era el primer libro de un académico que estaba marcando y señalando o visibilizando estas primeras configuraciones, digamos, muy potentes, muy fuertes, de lo que tiene que ver con el asunto de estas configuraciones eh, juveniles. Y lo ligaría con la otra pregunta, otro de tus, digamos, de aportaciones, que nos pudieras un tanto como ir desentrañando, o más que nada ir viendo cómo lo ligaste. Tú acuñas un término, un concepto de los pachomas, justamente en esta trayectoria de digamos, de las configuraciones identitarias y las mutaciones, los pachucos, los cholos y las maras, ¿no? ¿Cómo llegaste tú a digamos, esta propuesta, que no deja de ser una propuesta, ¿no? Teórica, conceptual, que tiene que ver, quisiera entender, de mutaciones identitarias, ¿no? De Pachuco, Cholo, Mara, en términos culturales. Y lo otro, justo, yo creo que también tus trabajos muestran el hecho de que ya desde tus trabajos pioneros como estos, ya ubicas, ¿no? El asunto de la presencia, una presencia importante de las pachucas, en este caso, o de las chicanas, o inclusive de las mujeres maras, ¿no?
En términos, recuerdo que varias veces te he escuchado, pues es que también rifan, ¿no? Traen filera, echan cohete, ¿no? Y toda la cuestión de su presencia. Entonces, ¿qué nos podrías decir al respecto, mi Mira, estimado? entonces, cuando salí de la secundaria, ingresé a trabajar ahí en la cervecería, en una figura que se llamaba suplente. Entonces, a ti te asignaban ciertos días de trabajo y luego tenías que ir a suplir por si alguien fallaba. Entonces, tú entrabas. Entonces, era una figura ahí bajo la cual estuve trabajando pues por algunos años. Y luego, pues ahí no, ahí en realidad nunca fui dirigente en ese momento, todavía no, en Tecate yo no tenía todavía una formación política, una propuesta, digamos, ni ideológica así de izquierda, un posicionamiento crítico fuerte, no lo tenía. Tenía una mirada humanista, eso sí, por un lado de la poesía. Entonces, después de eso, efectivamente, la articulación de estos fenómenos del Pachuco y el Cholo va a transmutarse de manera muy importante. La, la última vez que trabajé, cuando estuve haciendo mi tesis doctoral en Los Ángeles, esto ya en 1990, pues había efectivamente una suerte de inconformidad en algunas entrevistas que hacía por los salvadoreños, que en realidad era ya la presencia de la Mara Salvatrucha, y salvadoreños que se fueron incorporando al barrio 18. Esto efectivamente implicó un largo periodo de trabajo en barrios, que como tú bien señalas, en realidad mis primeras publicaciones fueron en la revista Inteposhkin y Spushkin, la revista de estudios de juventud del Ah, CREA, claro, sí, y sí. en la revista de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Casa del Tiempo. Entonces, eso a inicio de los 80, 82, 83. Y el libro A la Brava sale en el 88, ya con trabajo con estos grupos que señalas. Entonces, en el 90 ya estaba presente esta nueva condición que tenía que ver con lo que estaba ocurriendo en Centroamérica. Por un lado, estos conflictos civiles, eh, en el caso salvadoreño, se vinculan con la precarización de la vida, con la pobreza, mucha violencia, muchos jóvenes desplazados, muchas personas desplazadas. En los años 80, las políticas de guerra, pues de tierra arrasada en Guatemala, que también expulsan a cientos de miles de personas. Entonces, todo este desplazamiento que se da de Centroamérica, muchos de ellos llegan acá a Los Ángeles, y justamente es ahí donde yo realizo el último trabajo que en Los Ángeles, justamente con algunas personas, entrevisté a algunas personas de, que, el barrio 18, que era un barrio con más de 70 años, que era Cantón Sí. 14, luego Cantón 18, luego se convirtió en el famoso barrio 18. Y aquí lo interesante es que muchos de esos desplazados de Centroamérica, particularmente estos salvadoreños, pues llegan a este lugar donde estaba la escuela Bellwood, y ellos van a aprender estos códigos de barrio pues con los chicanos, mexicanos que habitaban ese lugar. Ahí entonces es donde yo siempre digo, el barrio Lupita y el barrio Guimas se transforman en la MS, ¿no? La MS. Y de repente, a partir de una escisión que se da dentro del barrio 18, se separa un grupo que va a formar la Mara Salvatrucha. Pero básicamente el repertorio simbólico gestual, ¿no? Digamos, el lenguaje corporal, y lo que tiene que ver con la propia, el slang, el caló marero, está muy articulado con este lenguaje que venía del Pachuco y los cholos. Al mismo tiempo, hay una recreación del tema de los murales, los tatuajes. Ya el cholismo en los 80 empezaba a tatuarse el cuello, se tatuaban la lágrima en la cara, empezaba a ver algunos tatuajes, por ejemplo, el de la máscara de la alegría y de la tristeza. Todo eso, Los payasitos, ¿no? Los payasitos. ajá, todo eso se va a transformar en
elementos que van a ser incorporados por parte de los jóvenes centroamericanos que van a conformar esta disidencia que se convertirá en la Mara Salvatrucha. Y entonces aquí es donde ellos en gran medida recuperan elementos del slang, de los pachucos y los cholos, recuperan diversos elementos del lenguaje. Ya para entonces el cholismo había variado hacia el estilo b-boy, ya con la influencia del hip hop, ¿no? La onda también rapera, que por cierto, el rap, cuando llega el rap y cuando llega el graffiti, ¿no? El hip hop en Los Ángeles, hubo una disminución de 25% en la violencia entre barrios y lo atribuían en mucho que hubo muchas batallas que del ser la agresión física se Claro, convirtieron en luchas simbólicas a través de quién hacía los mejores murales. sí, Entonces, el tema de los mareros, digamos, también se apropian, digamos, de esta lógica de la identidad territorializada, de la brincada como referente como rito iniciático. Entonces, y van también a estar muy asociados con un código que se fue configurando desde el pachuquismo, que es básicamente la llamada vida loca. Mi hipótesis es que la vida loca surge a partir de la ley seca, la famosa ley Volstead del sí, 19 al 33, cuando efectivamente crecen las grandes mafias italianas del contrabando de licor y de otros negocios ilícitos, pero que van a controlar las cárceles. El control carcelario era de parte de estos grupos de la mafia. Entonces, en esa lucha de resistencia, afros y latinos incorporan códigos de cárcel. Me sí, traicionas, te mato, ¿no? Hay toda una lógica donde la lealtad es un recurso de sobrevivencia. Lo que yo claro, digo es que esos códigos, infortunadamente, los trasladaron al barrio. Entonces, de repente empieza a crecer dentro de los barrios esta idea de una identidad atrincherada, esta idea de una lealtad a prueba de todo. Entonces, la traición al barrio puede implicar la muerte del joven. En una entrevista que yo hacía para ya en el 90, con un cholo de ahí de Los Ángeles, un cholillo de 17 años, que había matado 5 personas. Entonces él decía que tenía que matar a su mejor amigo. Y yo le digo, pero ¿por qué lo tienes que matar? Y dice, pues que se quiere salir del barrio, se va a casar y se quiere salir del barrio. Y yo le decía, pero me acabas de contar que él te salvó la vida varias veces y tú arriesgaste tu vida por él en varias ocasiones. Y ahora me dices que porque se va a casar, lo vas a matar. ¿Estás de acuerdo con eso? Y él me contesta, no, no estoy de acuerdo, pero lo tengo que matar. Y dice, bueno, si se va de aquí del barrio y no lo vemos, pues no lo voy a ir a buscar. Pero entonces esta identidad atrincherada se vinculó con los verdaderos jinetes del apocalipsis en los barrios, que fue la incorporación de las drogas. En este caso estamos hablando ya drogas, digamos, son con solventes, ¿no? El Sherman, estamos hablando de una serie de marihuana con solventes que les daban una potencia mayor a quienes la consumían. El segundo lugar, estamos hablando de las armas automáticas de todo nivel que empezaron a circular y sustituyeron la viejita filera. Estamos hablando de la cárcel como un elemento central en la vida de los barrios y la muerte, ¿no? La violencia y la muerte. Entonces, todos estos que se convierten en la verdadera vida loca de los barrios, va a transitar también hacia los cholos y hacia la Mara Salvatrucha. Entonces, esta dimensión de la construcción de una identidad configurada desde una lealtad atrincherada, como pusimos al libro que coordinamos juntos, tú con Rosana Arguillo, ah, claro, el de ¿no? las maras, ¿no? Identidades juveniles al límite, sí. Ajá. Entonces, eso es lo que pasó y es parte también de lo que va a incorporar la Mara Salvatrucha. Entonces, este conjunto de elementos que se recupera y lo recrea la Mara, pues es lo que yo llamé la cultura pachoma, porque solo podemos entenderla en esa transición del pachuco al cholo y a la Mara. Pero aquí viene esta otra parte que tú conoces mejor que yo, y es donde efectivamente el tema de la transformación de las políticas de cárcel en Estados Unidos, por un lado,
y por otro la firma de los tratados de paz de Chapultepec, con el cual concluye, digamos, el conflicto civil armado en El Salvador, hace que se empiecen a deportar a muchos salvadoreños que a muchos de ellos ni siquiera hablaban español. Entonces, Claro. caían a la cárcel y los empezaron a mandar a El Salvador. Y entonces empieza a surgir esto que hemos llamado, que tú también lo has desarrollado, los barrios translocales, transnacionales, transfronterizos, y desde los cuales efectivamente entonces se instala en una región donde hay altos niveles de violencia, donde hay armas, donde hay pobreza, y donde también efectivamente se solapa, digamos, con estas historias que existen en todas las ciudades de la organización de los jóvenes en la palomilla, en el barrio, pero que va a incorporar estos códigos, digamos, de las pandillas que provienen de esta tradición de pachucos y cholos, y entonces vimos su recreación transnacional con lo que fue el crecimiento en la región del norte de Centroamérica, particularmente El Salvador, Guatemala y Honduras, de lo que sería también la transposición del conflicto entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 como dos referentes centrales de lo que sería la implantación de las organizaciones juveniles barriales en esa región centroamericana. A partir de ahí, doctor, cierto, ¿cómo llegaste en términos de acercarte al asunto de esta idea? Quisiera entenderte de lo que comentas, pareciera ser que entonces, más específicamente con respecto al agrupamiento de las y de los cholos, pareciera ser entonces que escuchándote son los que le dan el marcaje y el rostro identitario a la Mara Salvatrucha y a la pandilla del barrio 18, que además viene desde los pachucos, cholos, maras. Ahí, ¿cuál sería en todo caso, si lo fuese, en todo caso, la especificidad de la configuración de la Mara versus los cholos, considerando que los cholos sí, pareciera ser escuchándote, le dieron el tono y el matiz identitario. Y ahí, ¿cómo estaría la especificidad? Sí, mira, yo creo que en los tres casos del el pachuco que crea sus propias características de los símbolos que utiliza, el cholo que se los apropia y los resignifica, pero la Mara también los va a resignificar. Porque mira, dentro del barrio, uno de los elementos que me comentaba uno que fue dirigente de Homies Unidos de Los Ángeles, es que efectivamente dentro del propio barrio, pues las relaciones no necesariamente eran así como igualitarias, que al parecer también los mexicanos, chicanos, hacían cierto bullying o carrilla con el habla de los salvadoreños. Entonces hay como una suerte de inclusión en un primer momento no necesariamente igualitaria. Claro. Pero efectivamente ahí ellos digamos, incorporan estos referentes barriales, porque sería el primero, ¿no? Los códigos de defensa del territorio, los emblemas de la vida loca incorporados, el tatuaje, simbolizando los mismos códigos que ya estaban presentes aquí, el barrio 18 y la 13. El 13 desde el inicio, desde el cholismo, era un número cabalístico incorporado en la vida de los barrios. Harpis 13, Barrios Humildes 13, todos saben el 13, que el 13 es sureño dentro de lo que es la delimitación de los barrios en Los Ángeles. Es la gente, digamos, mexicana, básicamente, frente a la N, que son los norteños. Pero el 13 tiene esa dimensión, la treceava letra del abecedario es la M. M de mexicano, es 13, pero también M de marihuana, que es también la vida loca. Entonces, pero el 13 es un número cabalístico en muchas culturas de buena y mala suerte, que van a incorporar ellos como un número, digamos, inscrito en esta tradición barrial de juvenil. Y la Entonces, muerte, ¿verdad? La muerte también. la M también está presente de manera Ah, importante. La ah, muerte es otro de los emblemas que ellos van a utilizar de manera fuerte, porque es compañera del barrio. Entonces,
lo que vamos a tener es que efectivamente se da esa vinculación, digamos, no necesariamente igualitaria, en algunos casos sí. Cuando se da la separación, entiendo que varios salvadoreños se quedan dentro del barrio 18, no todos se salen. Ahí empezaba a haber también intereses particulares que tenía que ver con, pues, algunas cuestiones de gente que se dedicaba al cruce de gente, algunas falsificaciones, algunos temas que tenía que ver con micro narcomenudeo, etcétera, etcétera. Y hay un asunto ahí que yo casi nunca cuento, de un conflicto entre un salvadoreño y un chicano, que termina de manera muy dramática, y eso acelera la separación de varios salvadoreños. Sí, Pero entonces, ¿cuáles serían? Pues la continuidad está en la incorporación de las formas de organización, los ritos de iniciación, parte del vestuario, parte del cuerpo significado y los símbolos en el tatuaje, de los símbolos de los tatuajes, parte de los murales, aunque los murales, digamos, ya de la Mara no son muy elaborados. El cholismo sí tiene murales todavía muy elaborados. Parte también tiene que ver con, decía yo, los códigos de la vida loca. Parte también tiene que ver con las formas de participación de las mujeres dentro de los barrios. Y entonces, pero al mismo tiempo, pues no podemos decir que es una calca de lo que, porque al final de claro, cuentas estamos hablando de tradiciones culturales distintas, y su, digamos, instalación dentro de Centroamérica, pues también tiene ya su propia especificidad, va incorporando otros elementos del habla popular, tradicional, del slang mismo de centroamericano. Entonces, a pesar de que hay muchos referentes comunes, pues también va generando la propia especificidad. El otro elemento número uno, por ejemplo, como parte de la otra tradición, junto al mural está el placazo. Y el placazo, los elementos centrales son, por un lado, esto que te digo, el número 13, el número uno, que tiene que ver que son los mejores, que la pueden contra cualquiera, pero también están estas figuras que a veces generan esta proxemia, que yo digo, de murales tatuados y cuerpos muralizados, porque son los mismos emblemas que están en las paredes y en los cuerpos de las personas, de los muchachos y las muchachas. Pero entonces, dentro de esa dimensión, la idea es el mural y los placazos se convierten en una suerte de identidad colectiva. Por eso, destruir el mural del otro barrio se convertía en la afrenta, en el desafío. Si alguien tachaba tu placazo, ¿no? que es el otro elemento, los murales iban configurando con sí, los placazos. Uno podía entrar a un barrio y saber yo quiénes eran los integrantes, quiénes eran los que tenían más peso dentro del barrio, quiénes tenían menos poder dentro del barrio. Podíamos entender también quiénes eran los finados, porque los murales estos también se convierten en epitafios de barrio. ¿No? Es una suerte donde también los finados se les rinde el honor y los ponen en las paredes. claro. Pues, los murales de los barrios están llenos de información, que quien quiera y tenga los ojos y la mente abierta puede leer para tratar de entender lo que están gritando estos muchachos. Entonces, eso sería básicamente, y la Mara, bueno, genera después su propia lógica dentro de una relación simbiótica, yo diría, con el barrio 18, en este conflicto en el cual se desdibuja hasta que vienen poderes mucho más poderosos que los aplastan a ambos. De manera importante, el caso del narcotráfico en México con los barrios cholos, donde de repente la implantación del narco en los barrios va a desdibujar el poder que tenían el cholismo como organización juvenil, y entonces o se desdibuja o simplemente en algunos casos algunos se incorporan, pero no quiere decir que el cholismo como tal esté incorporado al narcotráfico de ninguna manera. Y por otro lado, algo parecido podemos encontrar en Centroamérica, donde efectivamente ahí, digamos, lo que tú has estado trabajando y lo que he aprendido de ti, tiene mucho que ver con esta de una política que tiene que ver con la apropiación de tolerancia cero de Giuliani en Nueva York, pero que se va a recrear a través de la cero tolerancia, a través de mano dura, supermano dura, en fin, todas estas estrategias donde básicamente es la respuesta punitiva,
y que llega al límite con Nayib Bukele y toda esta perspectiva donde no importa si cometes o no cometes el delito, la van a pagar, en este caso, van a ser encarcelados, va a haber incluso violencia letal, se van a juzgar como adultos a niños de 12 años, se va a impedir que los medios masivos de comunicación notifiquen información que pueda ser pensada o sugerida o soñada como opamiento o cierta propaganda o crítica al gobierno frente a su política a las pandillas. Entonces, lo que tenemos claramente una gran estrategia de violación a los derechos humanos, de negación de los derechos humanos a partir del combate, el supuesto combate contra las organizaciones barriales juveniles en el caso centroamericano. Pero eso, como lo digo, tú eres quien lo ha trabajado de manera amplia y yo en parte lo que repito como eco tiene que ver con la sapiencia que tú has dispersado en el ámbito académico. Eh, déjame recuperar también algunas enseñanzas a partir de tus trabajos y todos los espacios que hemos compartido. Y justo a partir de lo que comentas, hay una trayectoria, me parece, muy importante en relación a lo que señalas de toda esta ubicación de como los articuladores, los ordenadores de prácticas sociales y cuestiones socioculturales de lo que hace a la vida loca, ¿no? Creo que la vida loca es un ordenador, es un articulador de las vidas cotidianas en relación a los integrantes de estos agrupamientos infanto-juveniles, la Mara Mao, la Mara Máquina, la Mara Salvatrucha, los Vatos Locos y demás. Y ahí, ¿cómo ligarías esta parte justamente que dices en relación a la cuestión de las migraciones que ahora le podríamos llamar forzosas? En el caso, digamos, de estos agrupamientos está muy claro en esa cruenta guerra, ¿no? De los 80s en Centroamérica, en El Salvador, ¿no? El enfrentamiento del FMNL con el ejército, con la intervención norteamericana. En Honduras, el aniquilamiento de jóvenes líderes de izquierda, comunistas, fundamentalmente marxistas. En Guatemala, el exterminio, ¿no? En términos de comunidades indígenas. Y de ahí entonces los mecanismos de definiciones la migración forzada como una estrategia familiar para proteger digamos, a esa parte de la generación. Entonces, los mandan a Los Ángeles fundamentalmente. Y después, bueno, la deportación, ¿no? Esa gran deportación cuando se firman, como dijiste, los acuerdos de paz del Castillo de Chapultepec, una gestión entre Francia y México, ¿no? ¿Qué? Recuérdame qué 92, fecha. 1992. Sí, ahí fue la firma y bueno, irrumpe, ¿no? Digámosle, en el espacio centroamericano un nuevo sujeto, un nuevo actor, ¿no? Los deportados, ¿no? Y con todas las estelas de discriminación y demás, y después toda esta política, ¿no? De represión en lo que tiene que ver con todos estos planes del populismo de la ultraderecha salvadoreña con el partido que se le parece al PAN mexicano, que es Arena, por sus siglas. Entonces, todas estas políticas de la mano dura, plan Escoba y todo esto, que eran, digámosle, como estrategias que ahora quizá lo podemos releer, a ver cómo lo ves, doctor, en términos de que ya están las estrategias, ¿no? En términos de una logística o una tecnología de lo que podríamos, después tú configuraste como el asunto de la necropolítica, el necropoder, pero más en relación a tu concepto que tiene que ver con el juvenicidio. Entonces, a partir de aquí, recuerdo cómo llegaste a trabajar esta idea. Sabemos que, bueno, tu libro iniciático, digámosle así, del 2012, de Sede Mal, Feminicidio, Jóvenes y Exclusión Social,
eh, ahí planteas por primera vez, digámosle, esta idea de esta estrategia, ¿no? De no solo la muerte artera como refieres, sino una estrategia muy sistemática y que se va configurando de forma permanente. Y si pudieras hacernos un trazado 2012 a partir de este libro, hacia justamente tu otro libro, me parece que es el libro fundante, donde ya teorizas y ya propones, digamos, de un campo que tiene que ver con ese libro del 2015, ¿no? Del juvenicidio, ¿no? Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina, este, y demás. Eh, y el otro trazo, digámosle, de lo último que has escrito en relación al asunto de lo que refiere tu libro del 2019, ¿no? Trazos de sangre y fuego, bionecropolítica y juvenicidio en América Latina, y bueno, y tienes más obras, pero ¿cómo nos podrías trazar, ¿no? Esa, digamos, de configuración, ¿no? Más o menos siguiendo la trayectoria de estos tus últimos o tus más recientes textos. Y mira, yo creo que el seguimiento de lo que fue lo que fueron las estrategias utilizadas para enfrentar a estos jóvenes que se empezaron a tener una identidad cotidiana desafiante. Durante la Segunda Guerra Mundial, un policía de Los Ángeles declaró que el verdadero peligro estaba en los barrios mexicanos y latinos y no allá en la guerra que se estaba librando. Y luego, esta perspectiva que decía frente a los cholos, ¿no? Lógicas básicamente de exterminio. A la Mara Salvatrucha hubo quien le empezaron a identificar como máquinas de muerte. Yo siempre digo, cuando tú identificas a un grupo social como una máquina de muerte, la solución es exterminio, no es una Claro. solución de otro tipo. Y luego vino todo esto que empezamos a definir con diversos ejemplos de lo que eran políticas de limpieza social, que son necropolíticas de exterminio. El caso específico de lo que fueron las estrategias frente a la Mara y el barrio 18 en el caso centroamericano, las estrategias que se siguieron en las favelas brasileñas, pues, Claro. particularmente con los jóvenes niños afro-brasileños, algunas otras como las que se vivieron en Colombia, que también Germán lo ha trabajado mucho con el tema de los falsos positivos. Entonces empezó a ser evidente una suerte de estrategia de aniquilamiento juvenil que estaba ahí presente y se va a vincular con otros factores como los que tú estás señalando. En este caso particular, cuando alguna gente se asombra y dice, ¿por qué en Estados Unidos tenemos que pagar nosotros el costo de la migración de estos países atrasados, ¿no? Que mandan su gente para acá? Yo creo que valdría la pena recordar que gran parte de lo que fueron las estrategias de exterminio de Ríos Montt en Guatemala fueron apoyados desde Estados Unidos. Que lo que fue la lucha en Centroamérica, particularmente en El Salvador, es algo parecido. Tú colocas el tema de Arena, Dabuizón y toda esta gente de ultraderecha fascista, que claramente su perspectiva era de exterminio, era de enfrentamiento militar y siguen teniendo el control de los medios masivos de comunicación en El Salvador. Y luego tienes el caso de Honduras, donde finalmente se perfila un proyecto democrático con Manuel Zelaya y viene un golpe de Estado el Claro. 9, avalado también desde Estados Unidos. Si eso le vinculas las grandes corporaciones, la United Fruit ahí en Centroamérica, y toda la atención a las empresas extractivistas, pues tienes una condición de precarización y empobrecimiento de la población. Niveles del 60% de pobreza en Guatemala y en Honduras, 40% en el caso salvadoreño. Y entonces, al mismo tiempo, se generan las bases de una violencia que va a impactar de manera muy fuerte a esa población. Por un lado está esto que ya hablamos, ¿no? El tema de la violencia vinculada con las propias organizaciones juveniles, ¿no? Las pandillas, etcétera, etcétera. Pero por otro lado está el tema del llamado crimen organizado. Está la presencia ya de las organizaciones de narcotráfico que controlan de manera muy importante
áreas, sectores y que tiene una presencia muy fuerte en la área centroamericana. A eso está el tema de la precarización de la que ya hablamos, y luego tienen los desastres naturales, ¿no? Como Mitch y otros que han afectado a poblaciones amplias, que entonces se ven obligadas a desplazarse. Y el desplazamiento en este caso, nosotros teníamos que de frontera sur a frontera norte, hasta hace, digamos, hasta antes del 18, hasta antes del fin de la burbuja inmobiliaria, medio millón de mexicanos se iban al norte. Pero después de eso, lo que vas a tener hasta el 18 es que cerca 380,000 migrantes centroamericanos cruzaban cada año de frontera sur a frontera norte. El tema dramático es que por lo menos el 75% eran atacados, eran agredidos, eran vulnerados, eran extorsionados. Es un dato brutal. O eran mutilados en la bestia, ¿no? Y tienes que los datos más conservadores, que por lo menos una tercera parte de las mujeres eran violadas, eran agredidas sexualmente. Lo que yo siempre digo, ignominioso, que las mujeres tenían que tomar anticonceptivos, Claro, sí. viendo que lo más probable es que iban a ser violadas en el camino para no quedar embarazadas. Entonces, eso es lo que hace que, bueno, 5 de octubre de, 5 de octubre de 2018, bueno, entonces lo que tienes ahí es que el 5 de octubre de 2018, desde San Pedro Sula, en las redes sociales, se convoca a una de estas peregrinaciones. Mira, cada año se hacían, desde por lo menos 5 años antes del 18, lo que se llamaban los Via Crucis migrantes. Un poco en Sí, esta suerte de actos de Bertolt Brecht, donde se escenifican las condiciones dolientes vividas por los migrantes durante la Semana Santa, y donde un poco emulando la pasión de Cristo, se escenificaba lo que había ocurrido, que era dramático en la vida. Podría ser San Fernando, Tamaulipas, 2010, 2011. Y entonces empezó el 2017 un intento de empezar a avanzar. En 2018 se convoca una caravana. Entonces cruzan por la frontera Tapachula-Tacumumán 11,000 migrantes de este paso avasallante, pero esto va a estar colocado con varios elementos adversos. Por un lado, ya desde 2015 Donald Trump en junio había anunciado su interés de contender para la presidencia por el Partido Republicano, para la presidencia de la República de Estados Unidos, y como sabemos, para el 2018 ya era presidente, con toda su retahíla de los migrantes mexicanos, delincuentes, criminales, violadores. Entonces, rápido hay una criminalización de la migración y de la caravana. Peña Nieto tuvo una actitud indolente frente a lo que era el paso de las caravanas, y estas caravanas venían huyendo básicamente de las violencias, del narcotráfico, también de las pandillas, también de la pobreza, de la miseria, de los desastres naturales sociales, ¿no? Entonces, vienen digamos, buscando o eran amenazados, venían buscando, digamos, en esa última esperanza. Entonces las caravanas se convierten en una suerte de ese andar juntos, ese encuerpamiento colectivo, una coraza común, en la cual en ese andar efectivamente lograron que hubo solo 2 agresiones, una en el sur y otra ya llegando acá en el norte, pero lograron abatir esa enorme violencia que recibían, pero entraron en un mundo estereotipado donde fueron fuertemente criminalizados. Y las caravanas efectivamente se inscriben en un ámbito donde ya las redes de narcotráfico habían copado muchas de las redes migratorias en el caso mexicano. Está en un contexto donde antes con Barack Obama había habido 2,800,000 deportados que no fueron detenidos en la frontera, sino en estados no fronterizos y con gente que tenía más de un año viviendo. De repente la gente que tenía una vida hecha se ve sin familia, se ve sin trabajo, se ve sin educación, y empieza un proceso brutal aquí en el Bordo de Tijuana y en otros lugares de una suerte a veces de suicidio lento. Algunos no eran lentos, algunos sí se lanzaron del puente y se mataron. Hubo otros casos de gente que entraba al mundo de la heroína, que antes no eran consumidores. Entonces empieza un asunto verdaderamente complicado, y el tema de las caravanas que llegan hasta acá y que fueron recibidos con, digamos, con balas de goma, con gases lacrimógenos y con armas sónicas, y, cuando intentaron cruzar, pues es la expresión de esta desesperanza, pero al mismo tiempo de la posibilidad que todavía estaba presente de construir un nuevo proyecto
de vida para estos grandes sectores de la población. Entonces, todo esto se articula efectivamente con estas formas de migración forzada, implican una gran transformación, y yo le he dicho, estas migraciones se convierten en otra de las grandes metáforas de la desigualdad social en el mundo contemporáneo. Y esa desigualdad social se va a articular con un periplo migratorio que incorpora, donde ya no son solo migrantes centroamericanos, no son solo caribeños, no son solo sudamericanos, son de África, son de Asia, son de Europa los que están cruzando pues, desde ahí. Y esto digamos, los fugitivos de la vida imposible, para decirlo en palabras de Eduardo Galeano, que empiezan a tratar de llegar, que van a encontrar estas nuevas fronteras, como los muros de agua, siempre digo con el permiso del querido José Revueltas, donde el mar Mediterráneo es una sepultura de migrantes, al igual que el mundo de los balseros, al igual que la frontera Tapachula-Tecumumán, al igual que el río Bravo, los muros de hormigón como el de Israel y Palestina, los muros metálicos como estos 3.164 kilómetros de frontera común entre México y Estados Unidos, colocado como un emblema de bélico en esta frontera a partir de 1994. Y entonces, efectivamente, todo esto lo que hace es que te coloca estos nuevos escenarios de la precarización de la vida a partir del desplazamiento, de los que se tienen que ir. Y el tema particular de cómo vincular todas estas perspectivas, si nosotros lo vamos viendo, ¿dónde se dan las mayores expresiones de brutalidad carcelaria? Pues lo tuvimos ahí en Centroamérica con varios asesinatos masivos de cientos de personas en las cárceles de ese lugar. En Brasil, donde también se acentuaba el hostigamiento, la represión contra los jóvenes. Muchos en el caso mexicano que también vimos. Está el tema de los jóvenes afroestadounidenses en la Unión Americana, donde, como dijo Barack Obama, pero antes lo dijeron muchos académicos, hay más, ellos dicen negros, pero yo diría hay más afros en las cárceles que en las universidades. Entonces, todo esto lo que te lleva es una articulación con un mundo de limpieza social en favelas, callampas, Villa Miserias, en las ciudades de paracaidismo, en las comunas. Te vincula con un mundo carcelario donde los protagonistas son los mismos jóvenes precarizados. Te coloca con el mundo del desplazamiento, donde gran parte de los que venían en las caravanas eran esos jóvenes que no encontraban en sus lugares de origen la posibilidad de construir proyectos vivibles de vida, proyectos viables de vida. Y finalmente tenemos lo que sería toda esta implantación del narcomundo y lo que tenía que ver con la violencia social vinculada con esta complicidad del narcotráfico con actores de los mundos institucionalizados que cobraron e hicieron crisis en la frontera norte mexicana de 2008 a 2010, que es cuando yo empiezo a pensar el concepto de juvenicidio, al ver cómo efectivamente hay un gran asesinato masivo de jóvenes, que gran parte de quienes están muriendo de manera simultánea con lo que ocurrió a partir del 93, que ya le estábamos observando sobre las llamadas muertas de Juárez, que después efectivamente la transmutación de las muertas de Juárez al concepto de juvenicidio posibilitó lógicas de acción política mucho más eficaces para enfrentar esto que estaba ocurriendo, que al final de cuentas tiene un orden efectivamente estructurado en una estructurado dentro de un orden patriarcal, capitalista, colonial, etcétera. Entonces, todo esto va a llevar a pensar que gran parte de la mayoría de las personas que están asesinando es gente joven. Entonces, esta condición lleva a que efectivamente el trabajo que yo hago sobre el feminicidio en Ciudad Juárez, en este libro Sed de Mal, lo trato de colocar las escenas fronterizas y trato también de poner que el eje fundamental para la comprensión de este tipo de fenómenos es la precarización de la vida, no el momento de la muerte.